vuelta esta noche, aquí en Reporte Estelar, estamos conversando sobre pues, la parte dental, todo lo que tiene que ver con los implantes, las prótesis, lo que tiene que ver con la parte estética. Y nuestros invitados de esta noche, la doctora Jotibay Flores y el doctor Ernesto Drummond. Doctor Drummond, queda usted en la palabra. Yo le puse un caso complejo, el tema de los motorizados que pierden uno o varios dientes. Pero en el caso de la persona que lo ha perdido quizás de una manera natural, bueno, o que debido a alguna condición también lo perdió, se puede poner ¿cuántos implantes máximo? O sea, 1, 2, 3. ¿Cómo es el proceso? Y además decía algo que me llama la atención, que siempre va de la mano del esteticista, ¿no? El trabajo del cirujano maxilofacial. Mira, fíjate, en cuanto a la cantidad de implantes va a depender de, es como decir, mientras más patas tenga una mesa, obviamente más rigidez y más estabilidad va a tener el paciente, obviamente va a poder comer mucho más o tipos de comidas un poco más duras dependiendo de la cantidad de implantes, siempre y cuando el paciente nos dé esa manera de colocar suficientes implantes. Normalmente un caso grande pudiese ser hasta 8 implantes, lo máximo que en mi humilde opinión debería colocarse un paciente, pero va a depender también de la edad del paciente. Obviamente no es lo mismo un paciente de 40, 50 años a un paciente de 70, 80, ¿ok? Normalmente los implantes están hechos para pacientes a partir de la cuarta, quinta edad, y normalmente uno lo que hace es colocar, dependiendo de lo que quiera el paciente, qué tan fijo quiere el paciente, qué tipo de prótesis, la estética que puede darte este tipo de prótesis que coloca Jotibay, va a depender la cantidad de implantes, obviamente, y lo que obviamente el paciente quiera gastar en su boca. Obviamente uno de los placeres que el ser humano tiene es por la boca. Y claro, cuando llegamos a cierta edad, lo que queremos es tratar de poder comer bien, que es una de las cosas que nosotros le decimos al paciente. Hay que comer bien, porque obviamente eso es de los placeres que vas a tener en la vida, o de los mejores placeres. Ahora, ¿todo el mundo califica para un implante? ¿O hay algún tipo de contraindicación? Mira, fíjate, actualmente hay ciertos medicamentos o pacientes que han tenido radioterapia o osteonecrosis por medicamentosa. A veces es un poco difícil manejar este tipo de pacientes. Tenemos que llevar de la mano en conjunto con el oncólogo, con su doctor de cabecera, para poder evaluar y evitar que podamos producir un daño extra o secundario al paciente, porque este tipo de medicamentos o este tipo de enfermedades puede generar que nosotros con nuestro procedimiento quirúrgico lo que hagamos es empeorar al paciente. Entonces va a depender del tipo de paciente, pacientes un poco diabéticos que no son controlados, pacientes lo que nosotros llamamos ASA2, ASA3, que son sistémicamente comprometidos. La mano, que hemos llevado muchos pacientes en conjunto, que los llevamos a que bajen ese azúcar, los podemos rehabilitar favorablemente. En el caso de los implantes, doctora, cuando además ustedes, el paciente, van a la consulta, ya que se ha puesto el implante, ¿hay algún tipo de recomendación o ellos pues pide el paciente algo? ¿Cómo es todo el proceso? Y además, algo muy importante también, ¿cuánto tarda que la persona pueda tener un diente fijo? Ok, bueno, cuando el paciente llega, una de las ventajas de los implantes es que muchas veces, no sé si recuerdas, antes a alguien le faltaba un diente y teníamos que tallar el diente de atrás y el diente de adelante para hacer lo que llamábamos un puente fijo, ¿ok? Y entonces el paciente pues pudiera masticar. Hoy en día, pues una de las ventajas, cuando el paciente llega a consulta y nos dice, mira, me falta que prácticamente perdías esos dos dientes, o sea, mi caso. Sí, porque al final dañabas el de adelante, el de atrás, se iba cariando, se iba debilitando la estructura y al final también terminabas perdiéndolo. Entonces, hoy en día, cuando el paciente llega, muchas veces te dice, bueno, mira, doctora, yo solamente quiero un implante acá, ¿es posible? Porque no, aunque no lo creas, siguen existiendo profesionales que siguen ofreciendo ese tipo de tratamiento, aunque también estamos hablando que está la parte económica. No todo el mundo tiene acceso también para colocar el implante, pero cuando ya tú le hablas al paciente y le dices, ¿cuánto vas a gastar en una corona adelante, otra de atrás, más la del medio? Ya estaríamos hablando de 3 coronas, entonces no es lo mismo, ya es casi lo mismo, equivale casi a lo mismo a que sea un implante. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? La planificación primero, bueno, determinar cuántos implantes son y determinar también el paciente, pues, cuáles son sus posibilidades. Una vez que ya decidimos
¿cómo lo vamos a rehabilitar? ¿Con qué tipo de prótesis? Si va a ser fija, si va a ser removible. Entonces ya hablo con el doctor Ernesto y le digo, mira, en este caso el paciente quiere una prótesis fija, bueno, ya tendríamos que poner, como decía el doctor, ahí tiene que tener más estabilidad en una arcada que sea totalmente déntula, que no tenga dientes. Entonces, si es fijo, pues necesitamos poner muchos más implantes para que sea mucho más estable. El paciente dice, mira, no tengo posibilidades, y estamos hablando de una prótesis total, ¿no? Como la de tu mamá que comentabas que era la plancha. Mira, no tengo cómo colocarme tanto. Bueno, existe la posibilidad de colocar solo 2, y esos 2 implantes van a hacer que la prótesis tenga estabilidad. No va a comer el tipo de alimentos que mencionaba el doctor, que sea más duro, otro más blando, pero sí va a tener la estabilidad de la prótesis y sobre todo la seguridad al comer. A eso iba, y con esto me voy a la pausa, porque decía la parte de la seguridad al comer. O sea, ¿qué puede comer un paciente? Puede comer completamente, absolutamente, o sea, todo, o sea, desde carne, cosas más duras, hasta o simplemente cosas blandas, ¿no? Para no afectarla, porque entiendo que cuando la gente, por ejemplo, usa o tiene carillas, creo que se reduce la posibilidad de alimentos que puede consumir. Hacemos una pausa y de regreso seguimos conversando sobre los implantes dentales con los doctores Potibay Flores y Ernesto Drummond. A la pausa y ya regresamos.